Bien, amados hermanos, ahora sí, tomemos asiento. Realmente, hermanos, estoy gozoso porque en esta mañana tenemos un programa un poco diferente. En esta mañana vamos a estar estudiando acerca del Espíritu Santo. Vamos a tener dos sesiones, esta que está empezando en este momento y la segunda después de las 11. Y todos estamos invitados a permanecer en ambas sesiones. También, hermanos, comprendemos, ¿verdad? Si por algún motivo usted no puede quedarse en la segunda sesión que inicia a las 11 y que va a terminar a las 12, lo comprendemos, hermano, pero sería de mucha bendición si usted puede permanecer en ambas reuniones. Hermanos, mi voz está bastante débil, hermanos, porque he estado en mucho viaje, en mucha actividad durante estas últimas 2 semanas. Pero oren por mí, hermanos, para que mi voz sea suficiente para el estudio de esta mañana. Bien, hermanos, para acercarnos correctamente a alguien, necesitamos conocer a esa persona, ¿verdad? Porque si no, podemos cometer un error al acercarnos de una forma indebida, no entendiendo o no conociendo quién es esa persona a la cual nos estamos acercando. Pues asimismo, hermanos, al acercarnos a Dios debemos conocerle como Él verdaderamente se presenta. Y es maravilloso, hermanos, es maravilloso, y deberíamos estar agradecidos de que Dios se revela al ser humano. Dios quiere que el ser humano lo conozca, que comprenda lo que Él ha revelado acerca de sí mismo. Es maravilloso, hermanos, que Dios nos permita conocer que Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios es Espíritu Santo también. Pero al hablar, hermanos, del Espíritu Santo, es necesario conocerle. Es necesario entender lo que la palabra de Dios dice acerca de Él, para no cometer errores, hermanos, cuando nos acercamos a su persona. Entonces, hermanos, lo que vamos a estar estudiando en esta mañana es el estudio del Espíritu Santo, a eso que la teología le ha nombrado la neumatología. Neumatología, así le llama la teología sistemática al estudio del Espíritu Santo. Aprovecho, hermanos, para presentarles una lista de esas diferentes ramas o campos de estudio de la teología sistemática, hermanos, porque es bueno que la conozcamos. Entonces aquí van a ver ustedes las ramas o campos de estudio que comprende la teología sistemática. Vemos en primer lugar que está la bibliología. Creo que está claro, hermanos, biblio, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia, y logía es el estudio. Entonces, bibliología es el estudio de la Biblia. Luego viene la teología propia. Tal vez ese nombre pues no nos quede muy claro, hermanos, pero ese es el nombre que se utiliza para referirse al estudio de Dios el Padre, la teología propia. En sí, la palabra teología significa teos, que significa Dios, y logía, el estudio de Dios. Así que teología propia es el estudio de Dios el Padre. Luego pueden ver ustedes ahí la cristología, que es el estudio de Cristo, ¿no? El estudio de Cristo, el Hijo de Dios, a quien llamamos la segunda persona de la Trinidad. Luego en la lista pueden ver la neumatología. Neuma es una palabra griega que significa viento o espíritu. Entonces, neumatología es el estudio de Dios, el Espíritu Santo, a quien hemos llamado la tercera persona de la Trinidad. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, hermanos. También tenemos otras ramas como la antropología y la amartiología. Creo que esa palabra pues sí es un poco más rara, ¿verdad? Muy pocas veces la escuchamos, pero antropología es el estudio del hombre y amartiología es el estudio del pecado, ¿verdad? Y generalmente se estudian juntos porque pues el hombre por naturaleza es
pecador, ¿verdad? Entonces es necesario estudiar esas dos cosas juntas, a la par. También tenemos la soteriología, que es el estudio de la salvación. La palabra soterio, podríamos decir, viene del sustantivo soter, que significa salvador. Entonces es el estudio de la salvación, esa obra divina de salvar a los pecadores. También tenemos angelología, que es el estudio de los ángeles. Y ahí pues se estudia lo que son los ángeles santos, los siervos fieles de Dios, y también los ángeles caídos, los demonios, ¿verdad? Que se han rebelado en contra de Dios. Luego tenemos eclesiología. Eclesiología es el estudio de la iglesia. En griego, ¿verdad? Iglesia es eclesía, que son los llamados de Dios. Así que eclesiología es el estudio de la iglesia. Y por último, como el mismo nombre lo indica, escatología, ¿verdad? Que escatología es el estudio del futuro, el estudio de los tiempos finales, ¿verdad? Pero ahí, hermanos, en la escatología también incluimos temas como la muerte, ¿verdad? La muerte y los juicios de Dios. Así que, hermanos, eso es, digamos, un panorama de lo que es la teología sistemática, hermanos. La teología sistemática busca ordenar, digamos, de una manera metódica, de una manera fácil para comprender o para estudiar las enseñanzas bíblicas alrededor de cierto tema. Por ejemplo, ¿verdad? La teología sistemática busca organizar todo lo que la palabra de Dios dice acerca del Espíritu Santo. En eso entonces se llama neumatología, ¿verdad? Es ese ordenamiento sistemático de todo lo que la palabra del Señor dice acerca de un tema. En esta mañana entonces vamos a hablar de la neumatología. Algunos, y lamentablemente muchos desprecian la teología, hermanos. Muchos dentro del mundo evangélico dicen que la teología, o si no utilizan la palabra doctrina, no es necesaria, que no es importante para nuestras vidas. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado de pensar en esa forma, hermanos. Tengamos mucho cuidado, porque como lo dije al inicio, hermanos, teología es el estudio de Dios. En este caso pudiéramos decir que es el estudio sistemático, el estudio ordenado de todo lo que la palabra del Señor dice acerca de Dios o acerca de algunos de esos temas. Entonces, hermanos, si decimos que despreciamos o que minimizamos la importancia de la teología, estamos diciendo que no le damos importancia al estudio de Dios, hermanos. Y es muy peligroso eso, hermanos, porque para acercarnos a Dios correctamente es necesario conocerlo. Es necesario estudiar lo que su revelación de sí mismo, que es este libro, la palabra de Dios, dice acerca de Él y cómo es presentado Él en su palabra. Es vital para nuestra vida, hermanos. Es vital para nuestra vida. Todos, hermanos, todos los que estamos aquí presentes y todo cristiano y aún los no cristianos usan y hacen teología. Algunos que estudian la palabra de Dios y que la meditan, pues tienen una teología sólida, una teología sana, una teología bíblica. Y eso, hermanos, se nota en sus vidas, es evidente en sus testimonios. Se hace manifiesto que conocen a Dios y que están creciendo en el conocimiento del gran Dios día tras día. Se nota, se hace evidente en sus testimonios, hermanos, en vidas fructíferas, en vidas santas, en vidas piadosas, en vidas amorosas. Y por el contrario, hermanos, en aquellos que minimizan el estudio de la teología, el estudio de la palabra del Señor, están dependiendo en su propia sabiduría, en sus propias ideas o en las ideas del mundo, en las filosofías, y eso también se hace evidente en sus vidas, hermanos. Se nota
Se nota, hermanos. Y lo podemos saber, hermanos, porque vemos vidas carnales, impías, vidas que no están perseverando en la santidad, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay un interés por estudiar y conocer y vivir a Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, gloria a Dios, hermanos, que nuestra iglesia está estudiando estos asuntos. Gloria a Dios que lo estamos haciendo en el SPB. Gloria a Dios que lo hemos hecho en los ICRES. Gloria a Dios que lo hemos repasado. Hemos repasado nuestra declaración doctrinal aquí antes de firmar nuestros compromisos de membresía. Y gloria a Dios que esta mañana, hermanos, vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo, hermanos. Porque aparte del problema de que muchos descuidan la teología en general, el problema es que el estudio del Espíritu Santo es el más descuidado, hermanos. Es el más gravemente descuidado de los campos de estudio de la teología. Y eso se hace evidente en la vida, en el testimonio de nuestras iglesias, hermanos. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será que se ha descuidado tanto el estudio del Espíritu Santo? Voy a presentarles, hermanos, algunas razones del por qué es posible que la neumatología se ha descuidado tan grandemente. En primer lugar, se cree o se percibe, porque realmente es una percepción nada más, de que hay otros temas más importantes en las Escrituras. El Espíritu Santo aparece menos veces en las Escrituras que Dios el Padre o Dios el Hijo. Incluso el dinero aparece más veces en las Escrituras que el Espíritu Santo. Entonces la percepción, porque solo es una percepción, es que hay otros temas que son más importantes que el Espíritu Santo. También, hermanos, es porque en la palabra del Señor, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el Padre y el Hijo aparecen vinculados el uno con el otro de una forma más frecuente, mientras que muchas veces se menciona a Dios el Padre y al Hijo y no se menciona al Espíritu Santo, ¿verdad? No se menciona al Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesucristo mismo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre y yo somos uno, pero ahí no vemos al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Entonces aparecen el Padre y el Hijo vinculados y muchas veces sin mencionar al Espíritu Santo, y eso causa que descuidemos el estudio del Espíritu Santo. También, hermanos, los pastores tenemos parte de la culpa, ¿verdad? Muchas veces el estudio del Espíritu Santo, la enseñanza del Espíritu Santo se descuida desde el púlpito, desde aquí para allá, ¿verdad? Tenemos que darle mayor énfasis al estudio del Espíritu Santo. No vaya a ser como sucedió en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo se encuentra a aquellos discípulos de Juan el Bautista y les preguntó si habían sido bautizados en el Espíritu Santo, y ellos dijeron: ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. Tristemente eso puede estar sucediendo en las iglesias hoy en día, ¿verdad? Que saben que hay un Espíritu Santo, pero no saben quién es ni qué hace. Otra cuarta razón es que hay una tendencia a la especialización en los temas menores, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, hay algunos asuntos controversiales, algunos asuntos que causan curiosidad en la palabra del Señor, y a esos son los que queremos saber. Queremos saber, pastor, quién era la esposa de Caín. Díganos, ¿quién era la esposa de Caín? ¿Quiénes eran los gigantes en el libro en Génesis capítulo 6? O si se murió la hija de Jefté, si la mató o no la mató. Y nos queremos enfocar en esos asuntos, ¿verdad? Curiosos, interesantes, ¿verdad? Importantes también porque son parte de la palabra del Señor, pero le damos más importancia a eso que al propio Espíritu Santo. También, hermanos, otra razón por la cual descuidamos el estudio del Espíritu Santo es porque tenemos miedo de que nos acusen de fanatismo, de fanáticos, ¿verdad? Hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? Puede ser causar que se nos acuse de ser carismáticos, ¿verdad? O por el otro extremo, hermanos, puede ser que se nos acuse de no creer en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que tenemos que tener es un balance. Hablar del Espíritu Santo porque es Dios y aparece
en la palabra del Señor sin temor a la acusación. Otra razón, hermanos, es porque el Espíritu Santo es invisible, ¿verdad? Su trabajo es interno. Y en la palabra del Señor, ¿verdad? Se menciona muchas veces a Dios el Padre. Dios el Hijo aparece en todos los evangelios, hecho carne, con forma de hombre, pero el Espíritu Santo nunca lo vemos de esa misma forma. Entonces descuidamos su estudio. También, hermanos, porque su trabajo es interno, no es externo. Vemos, hermanos, las obras maravillosas de Dios, sus proezas en el Antiguo Testamento. Y luego en el Nuevo Testamento, en los evangelios, vemos todas esas proezas, esos milagros, esos sermones del Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Y son obras externas, visibles de lo que hicieron. Pero en cuanto al Espíritu Santo no vemos lo mismo, ¿verdad? Sino que vemos un trabajo dentro del corazón. Por tal razón, número 8, el Espíritu Santo es más difícil de concebir, hermanos. Es más difícil en nuestra mente de concebir a la persona del Espíritu Santo. Una novena razón es porque el Espíritu Santo no habla de sí mismo. Sí, aparece en las Escrituras y sabemos que las Escrituras son la revelación de Dios traída por el Espíritu Santo, pero el papel principal del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, testificar de Jesucristo. Entonces Él no habla mucho de sí mismo, ¿verdad? Entonces nosotros descuidamos su estudio. Y también, hermanos, pues porque creemos que no tenemos una relación personal con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué ha causado esto? ¿Qué ha causado esto en las iglesias? ¿Qué ha causado esto en la vida de muchas personas? Bueno, lo que ha causado son creencias y enseñanzas incorrectas acerca del Espíritu Santo. Y le voy a presentar una pequeña lista de algunas de ellas y voy a explicarlas brevemente. Por ejemplo, el descuido en el estudio del Espíritu Santo ha causado que creamos que el Espíritu Santo es una voz interna. Es una vocecita que nos susurra cosas en el oído. Eso es misticismo. Creemos que el Espíritu Santo es como una voz íntima, ¿verdad? En la mente de una persona. Creemos que el Espíritu Santo son los sueños que tenemos, pensamientos que tenemos, ideas que se nos vienen a la cabeza. Realmente, nuestros sueños no son el Espíritu Santo hablándonos. El Espíritu Santo es una persona divina, es una persona de la Trinidad que habita en nosotros, pero no son nuestros pensamientos ni nuestros sueños, ni voces que escuchemos en nuestra cabeza. El Espíritu Santo nos habla, sí, nos habla. ¿Cómo nos habla, hermanos? Por medio de la palabra, ¿verdad? También, hermanos, una segunda enseñanza inexacta es creer que el Espíritu Santo no es una persona divina. Y eso es serio, hermanos, porque eso es herejía. Eso no es cristianismo. Eso es la negación de su deidad. Negar que Él posee la misma esencia que Dios el Padre y que Dios el Hijo. Ese es el pecado de los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es una influencia, es la influencia santa de Dios en el mundo. Eso es peligroso, hermanos. Otra enseñanza incorrecta acerca del Espíritu Santo, hermanos, es creer que el Espíritu Santo hoy en día está haciendo lo mismo que en tiempos del Nuevo Testamento. Hermanos, incluso dentro de la misma Biblia vemos una diferencia entre lo que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento y lo que hacía en el Nuevo Testamento. Sus ministerios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son diferentes. Por tanto, hermanos, podemos entender que el Espíritu Santo no está haciendo lo mismo hoy en día que lo que hacía
en el Nuevo Testamento. Esto ha llevado, hermanos, a que muchas iglesias pues busquen ese actuar, ese moverse del Espíritu Santo en formas similares a las del Nuevo Testamento, pero principalmente en formas espectaculares. Y eso es lo que viene ahí. Esa cuarta enseñanza, creer que la obra del Espíritu Santo únicamente tiene que ver con lo extraordinario o espectacular. ¿Verdad? Ese es un error, hermanos, creer que todo lo que el Espíritu Santo hace es espectacular, es extraordinario, pero desde el punto de vista humano, ¿verdad? Desde ese punto de vista estoy hablando. Por ejemplo, que el Espíritu Santo haga que un hermano en la fe deje, por ejemplo, la ira o los malos hábitos, ¿verdad? Por el poder del Espíritu Santo. Eso no es extraordinario, eso no es sorprendente, ¿verdad? Entonces, bueno, no le damos importancia, pero que un hermano hable en lenguas o que se lleve a cabo una sanidad, ok, eso sí es el Espíritu Santo. Ahí sí está el poder del Espíritu Santo. Pero en una vida transformada, no, eso no le damos importancia, hermanos. Cuando estaba trabajando como misionero en Singuizapa y Mata de Plátano, hermanos, en la iglesia de Singuizapa, las hermanas me dijeron que habían llegado hermanitos de iglesias carismáticas de algunas de las aldeas que están ahí cerquita de Singuizapa. No voy a mencionar los nombres, hermanos, de las aldeas. No sé, porque no los quiero mencionar. Pero estos hermanitos de estas aldeas llegaron a Singuizapa. En Singuizapa solo estábamos nosotros, hermanos. Éramos la única iglesia evangélica de Singuizapa. Pues estos hermanos de estas iglesias carismáticas llegaron a Singuizapa y le dijeron a las hermanas de nuestra iglesia: ustedes son una iglesia de demonios. Eso nos dijeron. Y las hermanas se asustaron, ¿verdad? Y les preguntaron: ¿por qué dicen que somos una iglesia de demonios? Porque ustedes no creen en el Espíritu Santo. Entonces las hermanas les dijeron: pero el pastor Julio nos ha hablado del Espíritu Santo, hemos estudiado del Espíritu Santo. O sea, sí creemos en el Espíritu Santo. Entonces estos hermanitos le dijeron: bueno, y entonces, ¿por qué no hablan en lenguas? ¿Por qué no hacen milagros? ¿Por qué no expulsan demonios? ¿Por qué no hay ese fuego del Espíritu Santo en su iglesia? Entonces, hermanos, este testimonio que les comparto tiene que ver con eso, con esa percepción de que lo que hace el Espíritu Santo es algo espectacular o extraordinario a los ojos del ser humano. No es así, hermanos. El Espíritu Santo trabaja extraordinariamente en el corazón del creyente. También otra enseñanza incorrecta o creencia incorrecta es creer que el Espíritu Santo es menos que el Padre y que el Hijo. Muchas veces, hermanos, pensamos que el Espíritu Santo es como el conserje del Padre y del Hijo. Como Él fue enviado por el Hijo en el nombre del Padre, entonces creemos que, bueno, es quien hace los mandados dentro de la Trinidad. Hermanos, cuando decimos que Él es la tercera persona de la Trinidad, es más, yo hasta quiero evitar ya decir eso, la tercera persona de la Trinidad. No estamos diciendo que Él es el tercero en orden de importancia, o en orden de deidad, o en orden de poder. Nada que ver, hermanos. Eso solo es una forma de referirse para entenderlo. La primera persona el Padre, la segunda persona el Hijo, la tercera persona el Espíritu Santo. Pero no significa que el Hijo y el Espíritu Santo sean menos que el Padre. Son Dios. Cada uno de ellos igual en esencia, igual en atributos, igual en valor, igual en dignidad, igual en majestad, igual en gloria. Cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ninguno de ellos es más o es menos. Sí vemos que dentro de ellos mismos hay una función de sumisión. El Hijo se somete al Padre,
El Hijo se sometió al Espíritu Santo cuando estuvo en la tierra y ahora el Espíritu se somete al Padre y al Hijo. Pero al igual que en el matrimonio, que la esposa se somete al esposo, no indica que el esposo sea más que la esposa. Tienen igual valor, igual dignidad. Así es también en la Trinidad. Eso de la tercera persona de la Trinidad creo que lo tomamos de las mismas palabras del Señor Jesús cuando dijo: bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo menciona de tercero? Ok, la tercera persona de la Trinidad. Pero hermanos, el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. O sea, es una persona divina, hermanos. Y otra enseñanza, hermanos, incorrecta es creer que el Espíritu Santo nos exige adoración específica para Él. O sea, debemos orarle a Él, cantarle a Él y practicarlo a Él, vivirlo a Él. Hermanos, en ningún lugar de la palabra se nos ordena hacer estas cosas. Pero a pesar de todo esto, hermanos, a pesar del descuido, a pesar de las enseñanzas incorrectas, hermanos, los cristianos, los creyentes, nuestra iglesia, hermanos, debemos estudiar el asunto del Espíritu Santo, porque al final de cuentas, si somos creyentes, ¿somos qué? Templo del Espíritu Santo. La Trinidad, hermanos, toca nuestras vidas por el Espíritu Santo que habita, que mora en nosotros. Un teólogo llamado Erickson dijo lo siguiente, hermanos: generalmente pensamos sobre el Padre como retirado y alejado allá en el cielo, ¿verdad? Él está en su trono allá en gloria. También, de manera similar, el Hijo parece alejado en la historia. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó y vivió entre nosotros y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, y en Él tenemos salvación. Pero eso ocurrió hace 2000 años. Hace 2000 años ocurrió, y algún día va a venir. Y ya pasaron 2000 años y todavía no ha venido, y pueden pasar otros 2000 años, 3000 años, 5000 años, no lo sabemos. Entonces lo vemos como alejado en la historia. Sin embargo, escuchen lo que él dice: el Espíritu Santo está activo en la vida de los creyentes. Hoy, ahora, hermanos, el Espíritu Santo habita, reside en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es la persona específica de la Trinidad a través de la cual toda la Trinidad trabaja, hermanos. Toda la Trinidad trabaja. Hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? ¿Qué hace el Espíritu Santo en sus vidas, hermanos? Personalmente, en su vida. Él lo adoptó, Él lo bautizó. O sea, Él lo unió con Cristo y lo unió con la iglesia. Él le da testimonio, Él asegura su fe, Él asegura su salvación. Él lo llama al ministerio, Él convence de pecado, Él fortalece, Él da poder, Él llena, Él controla, Él domina, Él garantiza, Él nos da confianza, nos da seguridad, Él nos guarda, Él ayuda, Él ilumina para que podamos comprender su palabra. Él mora en nosotros y nos guarda del enemigo, hermanos. Él intercede, Él es el que presenta nuestras oraciones delante del Padre. Él mora en nosotros, Él guía, Él produce fruto en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia. Todo eso lo produce Él en nuestras vidas. Él nos provee el carácter espiritual, Él nos regenera, Él nos hace nacer de nuevo, hermanos. Cuando estamos muertos, cuando no podemos creer en Dios, cuando no podemos humillarnos delante del Señor Jesucristo porque somos totalmente pecadores, depravados, degenerados, corrompidos, inútiles, Él imparte vida para que nosotros entonces podamos escuchar el Evangelio, creer el Evangelio, comprender el Evangelio y recibir al Señor Jesucristo. Él regenera, Él nos recuerda, Él refrena el pecado, Él resucita. El mismo poder del Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo es el que nos resucitará en el tiempo final. Cuando Cristo venga por nosotros y recibamos ese cuerpo glorificado, será en el poder del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo revela la verdad, Él santifica, Él sella, Él es el sello que tenemos, Él selecciona a los pastores de la iglesia, Él envía a las misiones, Él fortalece, Él enseña. Él enseña. Por todas esas cosas, hermanos, que acabo de mencionar, que sería muy lindo verlas una por una y revisar el versículo bíblico o los versículos bíblicos uno por uno, sería hermoso, pero ¿tienen todo el domingo? No, ¿verdad? Pero por todas esas cosas que mencioné, que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente, hermanos, es que Jesús mismo dijo: es conveniente que yo me vaya para que Él venga. Eso lo vemos en Juan 16:7. Véanlo ahí, hermanos, Juan 16:7. Pero yo les digo, Jesucristo dice, en verdad, les conviene que yo me vaya. Esas son palabras sorprendentes, hermanos. Escuchen esas palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Es un regalo del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros. Él intercede por nosotros. También, hermanos, por eso es que en la primera predicación del Evangelio que encontramos en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, en esa primera predicación, la conclusión de su mensaje, la conclusión de esa presentación poderosa del Evangelio es esta. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, o sea, para evidencia del perdón de sus pecados, y recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Hermanos, el regalo del Espíritu Santo a nuestras vidas como creyentes es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio. Creer que todo aquel que recibe por fe al Señor Jesucristo recibe el regalo del Espíritu Santo que viene a habitar en su vida, es parte del Evangelio. Es parte del Evangelio. Bien, hermanos, vamos a ir entonces ahora a algunos temas fundamentales acerca del Espíritu Santo. Todo eso era la introducción. Ahora vamos con asuntos fundamentales acerca del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, solo vamos a ver asuntos fundamentales, y quizá en otra mini conferencia como esta vamos a ver otros asuntos que sí son importantes, pero que no son tan fundamentales. Asuntos fundamentales, con eso me refiero a su personalidad, su deidad y su ministerio en el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es fundamental. En otra ocasión, hermanos, vamos a hablar de otros asuntos no tan fundamentales, pero muy importantes, como el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo y los pecados en contra del Espíritu Santo. Pero hoy, hermanos, vamos a enfocarnos en lo más fundamental. Entonces, hermanos, hablemos del Espíritu Santo en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, hermanos, vamos a la siguiente. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra hebrea ruach. Ruach. Esta palabra, hermanos, puede significar espíritu, viento, aliento, espíritu de Dios, espíritu del hombre, o una actitud del corazón, como el orgullo, digamos, un espíritu de orgullo. Pero, hermanos, ruach también, hermanos, se utiliza en el Antiguo Testamento específicamente para designar al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la primera mención del Espíritu Santo, ¿dónde está, hermanos? Génesis 1, 2. Génesis 1, 2. ¿Se acuerdan? Lo hemos estado estudiando, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía
sobre las aguas, ¿verdad? O sea que desde el primer momento de la creación, el Antiguo Testamento hace mención a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Y aparece hasta en el último libro del Antiguo Testamento, en Malaquías 2:15. El Espíritu de Dios o el Espíritu Santo aparece con mayor frecuencia en Isaías, Ezequiel, Números, Jueces, Primera de Samuel y Salmos. Viendo eso, hermanos, viendo eso, quiero que noten algo. ¿Qué clase de literatura es Isaías y Ezequiel? Son profetas, es literatura profética y mencionan directamente al Espíritu Santo. ¿Qué clase de literatura es el libro de Números? Bueno, es enseñanza, la ley, el Pentateuco, hace referencia al Espíritu Santo. Jueces y Primera de Samuel, ¿qué tipo de literatura son? Narrativa histórica. Se menciona directamente al Espíritu Santo. Y Salmos, ¿qué clase de literatura es el libro de los Salmos? Poesía. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo es que en todo género literario del Antiguo Testamento, en la ley, los profetas y los poetas, se menciona al Espíritu Santo específicamente. Podemos decir que en todo el Nuevo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, entonces se habla del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, hermanos, ahora hablemos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra griega neuma, la cual puede significar espíritu, viento, aliento. Igual que en el Antiguo Testamento. Es interesantísimo eso, hermanos, que la palabra hebrea ruach y la palabra griega neuma pueden tener casi los mismos significados. En el Nuevo Testamento, hermanos, el Espíritu Santo aparece por primera vez en Mateo 1:18. ¿De qué habla Mateo 1:18, hermanos? ¿De qué habla? A ver, hermanos, recuerden. De una nueva creación, hermanos. De que el Espíritu Santo engendrará al Hijo de Dios, ¿verdad? Que por el poder del Espíritu Santo la Virgen concebirá. Igual que en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es relacionado con la creación. En el Nuevo Testamento también el Espíritu Santo tiene un papel preponderante en una nueva creación. Aparece entonces desde Mateo 1:18 hasta el último libro del Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis. El Espíritu Santo, hermanos, se menciona con mayor frecuencia en Hechos, en Romanos, en 1 Corintios. Uno de los temas más dominantes es que el Espíritu Santo es un regalo, es un don de Dios para todo creyente, no para un grupo específico, sino para todo cristiano. Nuevamente, hermanos, hagamos ese ejercicio. Mateo, ¿qué clase de literatura es Mateo? Son los evangelios, ¿verdad? Es parte de los evangelios. Hechos, ¿qué clase de literatura es el libro de los Hechos? Histórica, ¿verdad? Es el libro histórico en el Nuevo Testamento, narrativa histórica. Romanos, 1 Corintios, Gálatas, ¿qué tipo de literatura son esos? Epístolas, ¿verdad? Es enseñanza, doctrina para la iglesia, las epístolas. Y Apocalipsis, ¿qué tipo de literatura? ¿Qué género literario es Apocalipsis? Profecía. Nuevamente vemos, hermanos, que en cada género literario del Nuevo Testamento se menciona directa y específicamente al Espíritu Santo. Así que Él está en todo el Nuevo Testamento. Así que la conclusión es esta, hermanos. La conclusión es esta. Desde el punto de vista bíblico, no cabe duda de la existencia del Espíritu Santo. Amén. Él existe. Ahora, hermanos, hablemos de la naturaleza del Espíritu Santo. Vamos a hablar de su persona, la personalidad del Espíritu Santo, hermanos.
¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos? Esa pregunta no está correcta del todo. ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta más exacta, ¿cuál debe ser? ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Cuando preguntamos quién es, estamos preguntando por una persona. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Él no es una influencia poderosa, hermanos. Él no es un poder de Dios, ¿verdad?, que está en el mundo. Él no es un modo del Padre o del Hijo. Él es una persona. Vamos a leer estas dos expresiones de unos teólogos. Dice la primera: la Escritura claramente enseña que Él, el Espíritu Santo, es una persona. Y escuchen esto, hermanos. Este es el punto central. La personalidad, o sea, ser una persona, incluye inteligencia, voluntad, una subsistencia individual. Si por lo tanto todo esto puede ser atribuido al Espíritu Santo, entonces queda comprobado que Él es una persona. Si podemos decir que el Espíritu Santo tiene inteligencia, voluntad, emociones y existencia por sí mismo, entonces podemos decir que Él es una persona. También otro teólogo dice: tres cosas por lo menos se combinan en la personalidad, que son inteligencia, emoción y voluntad. Entonces vamos a ver eso, hermanos. La inteligencia o intelecto del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios, hermanos, y no creo que eso aparece ahí. Creo que no está ahí. 1 Corintios 2, versículo 10. 1 Corintios 2:10 dice, hablando de la palabra de Dios, hermanos. Aquí Pablo está hablando de la sabiduría de Dios, de su palabra. Y él dice: pero Dios nos las reveló. Ahí sería Dios el Padre. Reveló estas cosas, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre. Esas cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Esas cosas Dios las reveló por medio de su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña, o sea, Él tiene conocimiento perfecto. Él examina profundamente. Y después dice, aún las profundidades de Dios. O sea, el conocimiento perfecto, completo, total de Dios es una característica del Espíritu Santo. También, hermanos, podemos ir a Romanos capítulo 8, versículo 26 y ver que el Espíritu Santo tiene mente. Tiene una mente. Romanos 8, 26 y 27. Dice ahí: de la misma manera, también tenemos el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Y no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones, otra vez, escudriña, examina, profundiza en nuestros corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Aparte de eso, hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo tiene inteligencia o intelecto porque Él aconseja, Él imparte sabiduría, Él inspiró las Escrituras, Él intercede, Él sabe, Él posee una mente, Él recuerda, o sea, ahí hace recordar. No está hablando de que Él tenga recuerdos, sino que Él va a recordarle a los discípulos todo lo que Jesús les enseñó. Él proporciona la verdad, Él habla, Él enseña, Él testifica. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que el Espíritu Santo tiene también emociones. Vamos con la siguiente, hermanos. Emociones.
Perdón, tiene voluntad. Vamos a ver primero lo de la voluntad entonces. Voluntad, hermanos, es que Él tiene la capacidad de tomar decisiones. El Espíritu Santo toma decisiones. Él tiene una voluntad y esa voluntad, al igual que la voluntad de Dios el Padre, es soberana. Él es soberano. Un pasaje claro que habla de esta voluntad de Dios es 1 Corintios 12:11, la cual habla acerca de los dones. Vamos a 1 Corintios 12:11. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas, o sea, todas las cosas que ha estado hablando en los versículos anteriores, que ha estado hablando de los dones, vean el versículo 4, hay diversidad de dones, versículo 5, hay diversidad de ministerios, y de ahí del versículo 6, 8 en adelante dice, a cada uno le es dada una cosa o la otra por el Espíritu. Y luego la conclusión en el versículo 11 es, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su ¿qué, hermanos? Según su voluntad, según su voluntad. O sea que Él soberanamente decide cómo repartir los dones dentro de la iglesia. Aparte de eso, hermanos, en la Biblia podemos ver que el Espíritu Santo disputa con los pecadores, que Él dirige, que Él distribuye los dones, que es lo que acabamos de ver, y que Él regenera. Todo eso habla de la voluntad del Espíritu Santo. Y ahora sí, hablemos de las emociones. El Espíritu Santo tiene emociones. Tener emociones significa que se tiene una conciencia, que se tiene una capacidad de responder a algo. Un objeto no tiene emociones, ¿verdad? Yo le puedo pegar a esa silla y esa silla no va a llorar, ¿o sí? No se va a sentir triste, no se va a sentir lastimada, porque no tiene emociones. Pero una persona sí puede tener emociones. El Espíritu Santo tiene emociones, hermanos. Algunas que podemos ver en la Biblia es que Él experimenta alegría. Vamos a esa, primera de Tesalonicenses 1:6. Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo ahí es que ellos recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios, sumergidos en el gozo del Espíritu Santo. Él es fuente de gozo, o sea que Él tiene gozo, Él se goza, Él se alegra. También el Espíritu Santo puede ser insultado. Ahí en Hebreos 10:29, la palabra que aparece en sus Biblias es ultrajado. También Él se aflige por el pecado. Eso lo vemos en Efesios 4:30, y lo que dice ahí es que Él es contristado. El Espíritu Santo puede ser contristado, afligido, entristecido. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Porque nuestro pecado. Porque nosotros, teniendo ese regalo que nos da poder y fortaleza para que vivamos bajo el señorío del Señor Jesucristo, seguimos viviendo como gentiles, como incrédulos. Eso es lo que contrista al Espíritu Santo. También el Espíritu Santo ama. Entonces, hermanos, estos tres atributos son atributos de la personalidad del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Inteligencia o intelecto, voluntad y emociones. Ahora, quiero que se agarren de sus asientos
Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:27 dice, a imagen de Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. ¿Qué tenemos nosotros, hermanos? Inteligencia, voluntad y emociones, ¿verdad? Somos personas. Y eso es algo que nos asemeja a Dios. Porque también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas. Son personas divinas. Obviamente nosotros somos personas finitas, limitadas. No somos eternos. Él sí lo es. Pero así como Él es persona, nosotros también tenemos atributos de personalidad. Estuvimos toda esta semana en Ciguatepeque escuchando una conferencia de plantación de iglesias. Muchos hermanos de esta congregación fueron a esa conferencia. Y el pastor que estaba predicando, el pastor Stephen Lonetti, se refirió a este asunto de la imagen de Dios. Y él dijo, la imagen de Dios significa que el ser humano como persona fue hecho con inteligencia para poder conocer, para poder saber y conocer que Dios existe y para poder evaluar sus atributos por medio de su revelación. El ser humano también como persona tiene una voluntad para poder obedecer al Señor y también tiene emociones para poder amar y gozarse y disfrutar del Señor. Eso no lo es todo lo que implica la imagen de Dios, pero sí es hermoso, hermanos, pensar que también, así como el Espíritu Santo es una persona, así como el Padre, el Hijo es una persona, también cada ser humano es una persona por estos atributos de personalidad. Y nuevamente, nuestra persona no se compara con la persona divina de Dios. Él merece toda nuestra adoración. Y ninguno de nosotros merece adoración, porque somos pecadores. Somos pecadores. La imagen de Dios en nosotros persiste, pero ha sido manchada, ha sido corrompida por el pecado que hay en nosotros. Pero gracias a Dios por el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Porque cuando depositamos nuestra fe en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos vida eterna. Y la garantía de esa vida eterna es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Con esto terminamos entonces la primera sesión de esta mañana. Pueden pararse, hermanos, saludarse los unos a los otros. Hay meriendas ahí atrás y regresamos a las 11 en punto. Bueno, a las 11:04, porque ya les robé 4 minutos. A las 11:04 regresamos.